Mamá, ¿estás escuchando? ¿Qué, mi amor? Moviste esto. ¿Por qué? Porque así me da más calentito. Tenemos un alumno. Bueno, quedamos nosotros. Bueno, buenas noches a todos. Les doy la bienvenida a este Ateneo de ADIVE. La verdad que es un gusto encontrarnos todos los meses. En esta oportunidad veo que hay mucha gente amiga, mucha gente conocida, así que es un gusto que estén un Ateneo muy convocante, porque el tema es muy atractivo, porque también la disertante es la número 1. Así que hay que aprovecharla. El tema, bueno, es un tema realmente que aborda no solo Doppler, porque ya el Doppler de por sí es complejo, sino que dentro de lo que es el Doppler, tal vez una temática que todavía se explore menos, que es la hipertensión portal, ¿no? Que como nos va a explicar Guada, es mucho más común de lo que nosotros pensamos. Tal vez estamos viendo casos de hipertensión portal mucho más frecuentemente de lo que pensamos, pero no los estamos diagnosticando. Entonces, realmente me parece que esta charla es para sacarle jugo y para verla con detalle. Les voy a presentar a la disertante, que me olvidé de leer el currículum, pero bueno, como la conozco mucho, se lo puedo decir. Si cualquier cosa me decís, si me olvidé de algo. Guada es médica veterinaria, egresada de la Universidad de La Plata. Ha estado en el servicio de imágenes del hospital de la Universidad de La Plata. También ha estado en el servicio de ecografía de la Universidad de Buenos Aires, del Hospital Escuela de la Universidad de Buenos Aires, durante años, y ahora sigue como docente en la Universidad de La Plata en la cátedra de embriología. Ella también, bueno, da muchas charlas y muchas clases, sobre todo de Doppler, y también, bueno, dentro de compartir... me dijo Jorge, sí, pero no me entra en Lo que, Marina, se te escucha. Lo que les voy a pedir, por favor, es que se acuerden de silenciar los micrófonos, porque si no hay un ruido que muchas veces nos cuesta localizar de quién es y pedirle que silencie el micrófono. Por favor, acuérdense de silenciarlo. Abajo a la izquierda tachan, se apoyan sobre el micrófono, lo silencian, así no hay interferencias. Así que bueno, darle la bienvenida y las gracias a Guadalupe por esta charla. Y también queremos agradecer a los sponsors, que tenemos 2 en esta oportunidad, INMED y Tecnoimagen, que hacen posible, realmente nos han apoyado desde el inicio de nuestra actividad, hace 10 años atrás, nos vienen apoyando y sobre todo se han adaptado a este formato nuevo que nos obligó a hacer esta pandemia, ¿no? De dar estos Ateneos online. Así que infinitas gracias a los sponsors y les dejamos unas presentaciones de ellos antes del inicio de la charla de Guadalupe. Sí.
Bueno, yo me presentó Estela, pero algunos los conozco, otros no. Quería contarles mi experiencia con Doppler. Yo me formé con un médico que adoro y que hoy es como mi profesor y mi mentor, que es Norberto. Creo que, como decía Estela, hay mucho de Doppler que todavía en veterinaria no se sabe, y van a ver que a lo largo de la charla hay un montón de conceptos que yo saqué de la medicina humana y que, si bien no encontré bibliografía específica en veterinaria, creo que son cosas que tenemos que buscar y con el tiempo se van a ir demostrándonos que sirven para nuestros pacientes. Cuando vemos, o sea, hablar de hipertensión portal es complejo porque nadie se acuerda de histología, nadie se acuerda de fisiología, y la verdad que para entender por qué un aumento de presión en vena porta ¿ahí se escucha bien? Guillermo dice que no escucha. ¿Se escucha bien? Bien. Bueno, les quería decir que lamentablemente empezar una charla, somos todos ecografistas y entonces por ahí es un poco aburrido retomar conceptos, pero la verdad que este tipo de patologías, si uno no vuelve a las bases, no las puede terminar de entender. Y lo primero que hay que entender, y que yo no sé si se acuerdan, qué significa un sistema porta. Esto es importante, ¿por qué? Porque los sistemas porta son sistemas circulatorios muy específicos que lo que hacen es comenzar en una red vascular. En el caso del sistema portal de la vena porta, empieza en los plexos venosos de todo lo que es tracto gastrointestinal. Esas ramificaciones capilares se transforman en vénulas y luego forman una vena de gran calibre que recorre el abdomen hasta llegar al hígado y volver a dividirse en capilares. Y esta vez estos capilares venosos de la vena porta
se van a continuar a través de sinusoides, espero que se acuerden de histología, con otro lecho venoso, que es el inicio de las venas hepáticas. Y es así como toda la sangre que recibe la vena porta nunca llega a la circulación sistémica, sino que pasa directamente a los lechos capilares del hígado. Y esto es importante porque piensen que este es un sistema venoso sin válvulas, que se va a mover la sangre en un gradiente de presión. Va a ir de un lugar de mayor presión a uno de menor presión, que es el hígado, y esto es en condición fisiológica. Entonces, si yo tengo una patología que si yo tengo una patología que impide la llegada de la sangre venosa de la vena porta a la vena cava craneal o al corazón, voy a tener un aumento de presión en estos lechos capilares y eso va a hacer que aumente la presión en la sangre portal. Lo vamos a ir reforzando, pero lo que yo quería recordarles con este recuerdo anatómico es que miren qué importante es entender que son dos lechos vasculares venosos conectados por una gran vena que no tiene válvulas y que la sangre se va a mover por un gradiente de presión. Y ya estamos empezando a hablar del concepto de qué es la presión portal. Cuando hablamos de vena porta y hablamos de estos lechos capilares, tenemos que entender que la vena porta es una vena muy compleja que forma parte del sistema venoso profundo y que no está conectada con la circulación sistémica. Y esta imagen, que parece muy compleja, cuando uno hace Doppler tiene que tenerla muy presente, porque muchas de estas venas hoy en día se ven en modo B. Por ejemplo, la vena gastroduodenal, que antes le decíamos la pancreático-duodenal, pero se llama gastroduodenal porque recibe la vena gástrica derecha, se ve la vena esplénica, se ve la vena mesentérica caudal, craneal, y todo este sistema complejo venoso es muy importante, sobre todo cuando ustedes hagan Doppler de Shunt congénitos, porque a veces los vasos que son anómalos y que comunican el sistema porta de forma congénita son ramas de la vena porta y no la vena porta en sí. Entonces un consejo que yo les doy, y quizás yéndome a otro tema que es la patología congénita, es que ustedes de ahora en más traten de encontrar todas las ramas de la vena porta, sobre todo para los que recién empiezan a hacer Doppler, porque les va a solucionar mucho el diagnóstico. Van a ver que tanto en esta clase como si escuchan una clase de Doppler de patologías congénitas, la clave del estudio es el modo B. Entonces, conocer la vena con la que estamos trabajando, en este caso la vena porta, es fundamental. Y tenemos que saber que la vena porta es como un árbol que tiene raíces que se originan en el tracto gastrointestinal, un tronco, y luego lo que sería como la copa del árbol, que son todas las ramas que se van a dividir adentro del hígado. Y de nuevo, fíjense qué importante es conocer la anatomía. Venimos de anatomía histológica, de fisiología, hablamos de lo que era un sistema porta, y ahora estamos con la anatomía de los primeros años de la facultad. Yo no sé si todos se acuerdan que la vena porta tiene una rama izquierda y una rama derecha que enseguida se divide en una rama medial y lateral. Esto es importante recordarlo porque, por ejemplo, si hay una trombosis, una patología que oblitera la rama izquierda de la vena porta, mucho parénquima va a estar alterado y va a depender la funcionalidad de ese hígado generalmente de todo lo que es los lóbulos, el lóbulo caudado y parte del lóbulo derecho. Entonces miren cómo un detalle anatómico hace que después nosotros entendamos la fisiología y los cambios que vamos a ver más adelante en los pacientes con hepatitis crónicas y cirrosis. Si voy muy rápido o quieren hacer preguntas, el chat yo lo voy viendo, ¿sí? Entonces, la vena porta es una gran vena, pertenece al sistema venoso profundo, tiene una longitud del tronco de 5 a 10 centímetros, y los diámetros son importantes, pero pensar en diámetros de vena porta en hipertensión portal es un poco lo que, digamos, extrapolamos de medicina humana, así que no le vamos a dar tanto interés al diámetro de la vena porta en hipertensión portal. Sí lo vamos a tener que tener más en cuenta en patologías congénitas, ¿sí? Y les vuelvo a reforzar lo que les dije antes, que es un sistema venoso profundo sin válvulas. Si bien uno puede nacer con válvulas en la vida fetal o perinatal, esas válvulas después desaparecen
Entonces, que la sangre se mueva de todas estas ramas del tracto gastrointestinal hacia el hígado depende de un gradiente de presión. Bien. Y esto es lo último que les quiero recordar de lo que es la circulación portal, y es muy importante, que es la histoarquitectura del hígado y cómo las ramas de la vena porta se unen con las ramas de las arterias, de la arteria hepática, y forman un capilar especializado que está fenestrado, que se llama sinusoide hepático. Y los sinusoides están interpuestas entre las columnas de hepatocitos. Y si se acuerdan de histología, teníamos la tríada portal, que era la rama de la arteria hepática, la rama de la vena porta y una ramificación de la vía biliar. ¿Por qué esto es importante? Porque, por ejemplo, una de las causas, y casi la más importante, de hipertensión portal en gatos es la patología biliar que genere fibrosis periductal. Fíjense, si yo tengo una patología biliar, estamos hablando a nivel microscópico, ¿sí?, que genere fibrosis, va a generar que la luz de esta rama de la vena porta esté más chica y de nuevo aumente la presión sobre la sangre portal que está tratando de entrar. Piensen también que, por ejemplo, si hay daño en estos hepatocitos y de repente empiezan a acumular producto de su metabolismo en vacuolas intracitoplasmáticas, el aumento del volumen de varios hepatocitos va a hacer que la luz de este sinusoide se oblitere, y de nuevo, la sangre, que debería encontrar un gradiente favorable, se encuentra con un stop. Y ni hablar cuando nos vamos a la vena centrolobulillar, que es el origen de las venas hepáticas. Si tengo un paciente con insuficiencia cardíaca congestiva, voy a tener un reflujo de sangre venosa hacia el hígado. Entonces, de nuevo, la sangre portal va a intentar llegar al sinusoide, pero se va a encontrar con un flujo retrógrado que le va a generar presión. Entonces, cuando ustedes lean hipertensión portal o quieran hacer Doppler de hígado, tienen que tener muy presente lo que es la anatomía macroscópica, como vimos antes, y la anatomía histológica del hígado, porque esta es la clave de entender por qué pacientes que parecen tener un hígado normal tienen signos de hipertensión portal, porque muchas veces los cambios son a este nivel, a nivel histológico. Y una pregunta que al menos me hice yo cuando me hablaron de hipertensión portal, y la verdad que la primera vez que escuché hipertensión portal fue afuera de la facultad, y fue cuando hice el curso de Doppler con el doctor Souto, que los médicos hablaban como con una liviandad de la hipertensión portal, y yo no entendía de qué me hablaban, porque ni siquiera me acordaba que la vena porta tenía presión. Es como que uno la vena porta la borra en la vida académica, hasta que y se quiere interiorizar en Doppler. Y la presión portal, como en toda presión en un vaso sanguíneo, es el resultado del flujo adentro del vaso o la resistencia, ¿sí?, a ese flujo. En este caso, si vemos la vena porta, esperen que se me perdió acá. La vena porta tiene un flujo que va a ir a irrigar el hígado. Entonces, generalmente se dice que el flujo sanguíneo en la vena porta es el equivalente a la velocidad que tiene la cantidad de sangre que se mueve y la resistencia del hígado a ser perfundido. El tema es que para tomar la presión portal hay que ser un poco cruento y hay que hacer una cateterización de la vena porta, y ahí tendríamos la presión portal directa, o hacer cateterismo de la pulpa esplénica o de las venas hepáticas, y ahí tener de forma indirecta la presión. La verdad es que esto no se hace, se hace adentro de los quirófanos. Si hablas con cirujanos como el doctor Martín Marcos, que opera Shunt, él, por ejemplo, antes de cerrar los Shunt, tiene forma de medir la presión venosa portal y saber si ese paciente que le va a cerrar el Shunt ya tiene una hipertensión portal. Pero bueno, es un cirujano sofisticado en un quirófano sofisticado. Esto no se hace de rutina, ¿sí? Obviamente se hace experimental, o les repito, intraquirúrgico, cuando el cirujano tiene que tomar decisiones sobre qué vas a cerrar y qué complicación podría llevarle al paciente. Con esto les quiero recalcar que nuestro trabajo como doppleristas es fundamental, ¿sí? Si bien nosotros no podemos medir directamente la presión portal,
podemos encontrar un montón de signos de hipertensión portal al hacer un buen estudio en modo B y un buen estudio en modo Doppler. Bien, y no sé cuántos de ustedes escucharon hablar del término de hipertensión portal. La verdad que los médicos lo hablan tanto porque es lo que tienen los pacientes con cirrosis y son los candidatos a trasplante hepático. Piensen que los pacientes humanos tienen un montón de patología viral, el hígado tiene un montón de cirrosis por las hepatitis A, B que conocemos y también por la ingesta alcohólica. Entonces, para los médicos hablar de patología crónica de hígado y de hipertensión portal lo tienen muy aceitado, porque además el trabajo, por ejemplo, del doplerista es decidir qué paciente va a cirugía o no. Su trabajo es fundamental. Nosotros no tenemos trasplante hepático, pero tenemos que saber si el paciente tiene hipertensión portal, porque le vamos a cambiar la calidad de vida, lo vamos a orientar al clínico y estadificándole al paciente. Y generalmente hay ciertos pacientes que con ciertos signos que vamos a repasar hoy sabemos que la prognosis es mala y que a los meses generalmente se mueren. Y cuando uno busca definiciones de hipertensión portal, encuentra un montón y te mareás y lees un médico y lees otro paper y otro paper y otro paper, y entonces me parece que la mejor forma de entenderlo es que la hipertensión portal es un aumento en la presión de la vena porta por cualquier suceso que dificulte que la sangre llegue desde ese lecho, ¿se acuerdan? Esplácnico en todo el tracto gastrointestinal, hacia el hígado, ¿sí? Y una cosa que les voy a adelantar es que no es exclusiva de la patología hepática la hipertensión portal. Hay un montón de sucesos en el organismo extrahepáticos que pueden generar que la sangre en la vena porta no pueda llegar al hígado y así aumentar la presión y generar lo que es el síndrome de hipertensión portal, que es un conjunto de signos, ¿sí? Entonces, otra definición es que la hipertensión portal es un síndrome, ¿sí? Que lo que genera es gran parte de esa sintomatología clínica que nosotros estamos acostumbrados a ver en la cirrosis, de fusión abdominal, signos de falla hepática y demás. Bien, y entonces pensando en este concepto de obstáculo que dificulta el retorno venoso, lo primero que se nos viene a la mente es cualquier patología que haga que la vena porta se achique, que la luz se achique, entonces este es el obstáculo. Eso es lo que siempre nos dice el primer enfoque. Bueno, por ejemplo, tengo los linfonodos periportales en el hilo hepático gigantes, ¿sí? Genera un aumento de la resistencia. Tengo un hígado chiquito, ¿sí? Genera aumento de resistencia. Tengo un trombo dentro de la vena porta, ¿sí? Genera resistencia. Pero hay otra patología que es mucho más frecuente de lo que nosotros creemos, es cuando aumenta el flujo. ¿Sí? Ahora el problema es que adentro hay aumento de presión. Ahora no es que hay algo que comprime la vena porta. Y acuérdense que cuando hablamos tanto de resistencia vascular como aumento del flujo, estamos hablando incluso de esa imagen que teníamos de la histoarquitectura. Por ejemplo, yo tengo daño hepático, y en la tríada portal se conecta de forma anómala fuera del sinusoide la rama de la arteria hepática y la rama de la vena porta. Tengo una fístula arteriovenosa microscópica, pero muchas fístulas arteriovenosas van a hacer que aumente el flujo venoso en la vena porta y tengamos hipertensión portal. Yo lo que les quiero aclarar con esto es que la hipertensión portal no es exclusiva de un aumento de la resistencia, de algo que comprima, sino que a veces el aumento del flujo hace que la compresión venga desde el seno de la vena. Y de nuevo, les voy a mostrar imágenes de histología porque yo amo histología y me parece que nosotros a medida que pasan los años, yo hace 12 años que me recibí, es como que hay conceptos que los deja abandonados porque cree que nunca más los va a volver a ver. Histología tiene, y lo que es fisiología de los tejidos, cuando uno leía el libro de Ross o el Génesis y demás, si uno lo agarra ahora, yo se los aseguro, te va a servir un montón, no sé, leer riñón del Génesis, cómo funcionaba el glomérulo, bueno, en hígado pasa lo mismo. Cuando uno ve
en el microscopio cómo es la anatomía del hígado, entiende, y lo volvemos a reforzar cómo la patología de los hepatocitos puede hacer que aumente la resistencia en la vena porta, porque el sinusoide que tiene este diámetro se va a achicar. Cuando uno recuerda cómo eran los espacios periportales, el famoso ABC, estaba la rama de la vena porta, la rama de la arteria hepática y las ramificaciones de los conductos biliares, entiende cómo si yo tengo un proceso inflamatorio que genera fibrosis alrededor de la vía biliar, esta pared mínima de la vena va a verse alterada, ¿sí? Entonces, por más que parezca aburrido, yo les quiero explicar que un buen recordatorio anatómico, histológico del hígado sirve. Fíjense, miren estos hepatocitos, ya no hay hilera de hepatocitos, ya no hay sinusoides, están cargados de inclusiones citoplasmáticas, acuérdense que la grasa en la inclusión se va. ¿Ustedes creen que este hígado, que puede ser tranquilamente de, por ejemplo, un hígado con lipidosis, va a tener hipertensión portal o no? Sí. Entonces fíjense la cantidad de pacientes que nosotros vemos pasar por nuestro consultorio día a día que tienen altas chances de tener hipertensión portal, hepatitis crónica, esos pacientes que tienen la GPT levemente aumentada, el hígado ecogénico, esos pacientes hay que seguirlos. Y les cuento algo que en medicina humana, los pacientes que tienen lipidosis hepáticas son candidatos a desarrollar hipertensión portal por cirrosis. Y nosotros hoy, yo no sé cuál es la experiencia en su entorno, tenemos un montón de pacientes obesos mórbidos. Así que de ahora en más, yo quiero que entiendan que cuando vean un hígado que ustedes forman esteatosis, lipidosis, hepatitis crónicas y demás, viajen, construyan una visión microscópica y entiendan que esta es la arquitectura histológica de los hígados que están viendo y que este sinusoide está colapsado y que estos son pacientes que cuando la patología vaya avanzando, sobre todo el parénquima hepático, y se pierda esa compliance que tiene el hígado, van a tener hipertensos portales, más si no detienen el proceso de origen, ya sea inflamatorio, metabólico y demás, ¿sí? Bien, y ahora vamos a ver, recién vimos cómo una compresión de los espacios, incluso sinusoidales, pueden hacer que aumente la presión en la vena porta. Y lo que vamos a ver ahora es cómo puede ser que la conjunción de una arteria y una vena generen hipertensión portal. Y yo, la mejor forma que encontré es con esta imagen, que es la unión de dos flujos, creo que es de dos océanos, no me acuerdo bien, si alguien me lo quiere corregir, pero lo que van a tener es el flujo de la arteria, que sigue el ciclo cardíaco, tiene sístole, diástole, uniéndose a un flujo venoso que de nuevo es de una vena profunda, que no tiene válvulas y que está por fuera del sistema circulatorio general. Entonces, ¿qué va a hacer? La sangre arterial va a avanzar sobre la sangre portal. Entonces, de nuevo, lo que vamos a ver es que la sangre arterial llega adentro de la vena porta y aumenta la presión en la vena porta. Entonces, lo que podemos decir es que es una causa de hipertensión portal hipercinética, y que lo típico es que haya fístulas arteriovenosas. Y si bien nosotros pensamos en que las fístulas arteriovenosas son congénitas, que las hay, y generan hipertensión portal, en estos pacientes donde hay mucho foco inflamatorio, y sobre todo donde hubo mucho edema inflamatorio, cuando el hígado reconstruye o trata de reconstruirse, deposita material fibroso, y por ahí lo que pasa en esa reconstrucción es que se conectan arterias y venas en las tríadas portales, y eso funciona como una fístula. Entonces no esperen a ver vasos dilatados tortuosos en los lóbulos hepáticos gigantes para pensar que el paciente tiene una fístula arteriovenosa. La fístula arteriovenosa, cuando son muy sutiles, las vamos a detectar los que hacemos Doppler cuando hagamos Doppler de la vena, del tronco principal de la vena porta, ¿sí? ¿Vamos bien o voy muy rápido? Si alguien quiere hacerme una devolución, los escucho. Bien, vamos bien. Bien.
Bien, y lo que suele pasar con este tipo de patologías que son inmensas y tienen 10.000 causas, es que alguien se toma el trabajo de clasificarlas. Y nosotros tenemos un trabajo en veterinaria que es hermoso, que es el de este colega que llamado, que es un review de toda de todo lo que se había publicado hasta el 2011 de hipertensión portal en veterinaria, y se nota que usó mucho de lo que es la bibliografía de Humana. Y la verdad que es un trabajo excelente. Yo al final de la clase les paso el dato para que lo consigan. Y lo que dice Bo, y está un poco extrapolada de la medicina humana, es que cuando uno piensa qué causas puede hacer que aumente la presión de la vena porta, y ahora vamos a estar hablando más que nada de lo que es este efecto de compresión, se puede dar en 3 lugares. Puede ser que la vena porta sufra hasta aumento de presión antes de que llegue al hígado a dividirse, y se llama hipertensión portal prehepática. Puede ser que el problema que genere el aumento de presión en la vena porta esté adentro del hígado y se llame hepático. O puede ser que alguna patología en la vena cava o en el corazón hagan que haya reflujo hacia el hígado y se genere lo que llama la hipertensión portal posthepática. Cuando hablamos de hipertensión portal hepática, vamos a ver que es una diapositiva aparte, ¿sí? Así que ahora nos vamos a abocar en lo que es la hipertensión portal prehepática y poshepática. Hay un montón de patologías congénitas como la atresia de la vena porta, que antes se llamaba, hipoplasia de vena porta, que hace que pacientes de 3 meses, 4 meses tengan hipertensión portal. Esto yo se los quiero recalcar y lo vamos a ver en una imagen, que la hipertensión portal no es exclusiva de pacientes de mediana edad o gerontes. Hay un montón de hipertensión portal en pacientes juveniles y pediátricos, y muchas veces es porque tienen patologías congénitas que no siempre se ven en la edad perinatal, sino que a veces tienen que pasar meses, incluso años para verlas, ¿sí? Y una causa que se ve bastante frecuentemente y acá hay que tener entrenado el ojo es cuando hay, por ejemplo, una trombosis de vena porta, que si bien es muy del reino de los perros, muy de vez en cuando, y hay poco relato clínico, pero se ve, hay trombosis de vena porta en gatos. Y generalmente lo que uno piensa es que en el hígado hay una patología, ya sea que, por ejemplo, la neoplasia invadió la vena porta, o hay un problema de hipercoagulabilidad, que hace que la sangre portal se trombose. Entonces un trombo en una vena porta que tiene esta gradiente de flujo genera hipertensión portal prehepática. Y lo que hablábamos cuando vimos la imagen de la histoarquitectura, si yo tengo un problema en la vena cava, por ejemplo, una masa en el atrio, una disfunción de la válvula tricuspidia, y tengo reflujo de sangre hacia el hígado, voy a tener hipertensión portal. Y miren la cantidad de pacientes que vemos muy, muy, muy seguidos, sobre todo los gigantes viejos, que tienen patología de este tipo. O sea que ¿cuántos hipertensos portales han visto y no se dieron cuenta? Un montón. Así que la idea de esta clase es que cuando terminen se animen a buscarlos, ¿sí? Y cuando veamos las causas de hipertensión portal hepática, presinusoidal, y posinusoidal, van a ver que está lleno de pacientes que probablemente tengan o vayan a desarrollar a corto plazo hipertensión portal. Fíjense que cuando Bo habla de que el hígado es el problema y que la causa de la hipertensión portal está en el hígado, se pone a hilar muy finito y dice que el problema puede estar antes del sinusoide, en la famosa tríada portal, en el sinusoide, y acá tenemos, miren, cirrosis, hepatitis crónica, con angiopatitis crónica, lleno en nuestros pacientes, o posinusoidal. Y esto es un poco más complejo porque es cuando el problema está en los hepatocitos cerca de la vena centrolobulillar. Entonces, fíjense, anomalías en la vía biliar generan hipertensión portal presinusoidal. Cirrosis, hepatitis crónica, todo lo que genere fibrosis alrededor del sinusoide y deje de ser un capilar fenestrado a un capilar típico, o
sea, una lámina basal genera hipertensión portal. Y lo que quiero que se queden de esta imagen, y que está mucho mejor explicado en el paper de Bow, es que miren la cantidad de pacientes que tienen en sus camillas todos los días con probabilidad de tener hipertensión portal. Eso es lo que yo quiero que les quede claro, ¿sí? Y la segunda clasificación que me parece que ordena un poco más la etiología y por qué un paciente puede tener hipertensión portal es la clasificación del grupo de WhatsApp, que, bueno, a mí me encanta. Y les sugiero que si consiguen sus libros o los papers, los lean porque suelen ser muy didácticos y uno aprende mucho, y en realidad son consensos de grupos de colegas. Bob es un autor que hizo un review. Cuando ustedes vean consensos de grupos, están hablando de grupos de especialistas que se sientan casi en una mesa redonda a hablar de un tema y sacan un consenso. Por eso es importante empezar a trabajar, cuando uno tiene una especialidad, con grupos de referencia. Yo creo que para los ecografistas el WhatsApp es un buen grupo de referencia, sobre todo para hígado y vía biliar. Bueno, ¿por qué un perro o un gato puede tener hipertensión portal? Porque puede haber un trastorno primario del vaso que estamos estudiando, en este caso la vena porta, o puede haber un trastorno hepático primario, así lo clasifican en la WhatsApp. Y nosotros nos encontramos con que la enfermedad hepática crónica avanzada es la principal causa de hipertensión portal, y eso lo compartimos con los médicos, ¿sí? Cuando vemos los trastornos vasculares, vemos que son muy, muy poco frecuentes. Están quizás los que hagamos más Doppler o más ecografía hepática, lo veamos muy seguido, pero los que hacen, digamos, ecografía convencional, no se ve tan seguido. Es por qué pacientes te van derivando en tu entorno, ¿no? Fíjense, obstrucciones de la vena porta, ¿se acuerdan? Genera hipertensión portal. Trombos, émbolos, estos en otros países, huevos de trematodes y demás. Puede ser que la obstrucción de la vena porta sea porque haya ganglios gigantes o una masa que justo esté comprimiendo la vena. Y piensen que esa compresión por ahí no genera algo hemodinámico, sino que genera trombosis en el lugar, invasión y demás. Y después, piensen en los pacientitos chiquititos que pueden tener hipertensión portal por alguna hipoplasia primaria de vena porta, que antes se llamaba displasia microvascular y hipertensión portal no cirrótica. Esto es un mundo muy complejo y yo no voy a ahondar en eso porque la verdad que es más para una charla aparte, le diría, de patología congénita de vena porta. Pero lo que se tiene que quedar de esta diapositiva es que la hipertensión portal puede darse porque hay un problema vascular primario o porque hay un problema hepático primario. Y por lejos les digo que estos problemas acá son las estrellas de nuestros pacientes. Y todos estos pacientes que ven en la foto, todos tienen hipertensión portal, todos. Desde este que está fantástico y parece un golden sano, que no le pasa nada, y este caso lo compartimos con Estela, porque vivía en Capital y se mudó a La Plata, así que ahora lo veo yo, y vino al consultorio con un diagnóstico ya de hipertensión portal, y este paciente está tratado por un gastroenterólogo. Miren la buena evolución que tiene. Creo que entre que lo diagnosticó Estela y lo vi yo, habían pasado 2 años. ¿Qué pasó con este perro? Detección temprana y derivación al especialista, siempre que el contexto lo permita. Sé que muchos de nosotros estamos en ciudades que todavía no hay especialistas en gastroenterología, pero quizás con suerte los especialistas se animen a hacer telemedicina y ayuden a los clínicos a manejar a estos pacientes, porque por ejemplo Noah, un cachorro, está claramente desmejorado, y fíjense que tiene hipertensión portal, pero no tiene abdomen abalonado, o sea que no esperen que los pacientes con hipertensión portal vengan siendo pura panza. Hay pacientes flacos, incluso con atrofia muscular, que tienen hipertensión portal. Y acá ven lo compleja que es la clínica del paciente, ¿sí? Porque, por ejemplo, este cachorrito que lo ven acá tenía diarrea crónica y tenía hipertensión portal, y así como lo ven, tenía aneurisma de la vena porta y tenía abierto un montón de vasos, que ahora los vamos a ver, un montón de shunts, y era un cachorro de 3 meses, de golden,
que fue a la veterinaria con gastroenteritis, así que todo el mundo pensó que tenía una patología infecciosa, y no, tenía una hipertensión portal con un aneurisma de vena porta. Entonces, la hipertensión portal tiene 1000 caras, y esto se los refuerzo porque nosotros vamos a hacer los que digamos que el paciente tiene hipertensión portal. No va a ser ni el análisis de sangre, ni la clínica del paciente, no todos tienen encefalopatía hepática, no todos tienen ascitis, ¿sí? Y no hay una edad para la hipertensión portal. Los quiero convencer. Y cuando hablamos hoy, más adelante, una de las definiciones, habíamos dicho que una definición era que era un obstáculo en el regreso de la sangre portal hacia el hígado, y otra definición que habíamos dado que era un síndrome clínico, era un conjunto de signos. Y como yo les puse en la diapo anterior que no hay una cara visible de la hipertensión portal, la vamos a sospechar en los pacientes que tienen signos de enfermedad hepática avanzada, que puede ser, por ejemplo, este paciente que tiene encefalopatía. Y de nuevo, es un galgo, no está flaco, no tiene abdomen abalonado, sin embargo ese perro tiene encefalopatía hepática porque tiene un daño hepático y una hipertensión portal. Entonces, puede ser que estén todos los signos o ningún signo. ¿Y se acuerdan el golden de la diapo anterior? Bueno, ese golden tenía una hipertensión portal tan avanzada que tenía sangrado por mucosa colónica, ¿sí? Perdón. Fíjense, ese perrito, cuando el dueño le levantaba el periné, tenía todo manchado con sangre, y cuando se sentaba, dejaba sangre en el piso. Pérdida crónica de sangre es una de las causas, una de las consecuencias de la hipertensión portal avanzada. Y en humanos, muchos pacientes con hipertensión portal se mueren de hemorragias por varices esofágicas. Eso no pasa en veterinaria, pero cuando la hipertensión portal avanza, puede ser que el perro esté muy lindo, pero la hipertensión portal la tiene, y la tiene hace 2 años, y empieza a notarse en el organismo. Y sepan, y les vuelvo a recalcar, que muchos pacientes no tienen signos, y muchas cirrosis, obviamente en estadios iniciales, o que no ocupen la totalidad del hígado, son silenciosas. No sé si les ha pasado de que va un paciente a hacerse una ecografía y de repente tiene un hígado chiquito, que no le encontramos las venas, las ramificaciones portales, y ese paciente tiene una hepatopatía crónica, probablemente cirrótica. Así que lo que van a tener que hacer si quieren hacer Doppler o empezar a detectar hipertensión portal es afilar muy bien el ojo, porque en este tipo de patologías y en este tipo de especialidad hay que ser muy puntilloso, ¿sí? Bien, y cuando uno lee los papers de médicos, dice, bueno, que la hipertensión portal puede generar alteraciones anatómicas, hemodinámicas, eso lo vamos a ver más adelante, y ellos que tienen acceso a, porque todos los hospitales tienen tomógrafos y resonadores, siguen diciendo que la mejor forma de detectar la hipertensión portal es con una ecografía convencional, con Doppler, pero que la tomografía y la resonancia magnética no son de gran utilidad porque no aportan datos fundamentales, que ahora los vamos a ver más adelante, que es velocidad y dirección de flujo de la sangre portal. Y esto se los quiero decir para más la gente como yo, que vivimos en ciudades chiquitas, donde hacer una tomografía es muy difícil, es caro, hay que ir a los centros de médicos clandestinamente, a la noche, encontrar un anestesista, es, como decimos, un chino. Pero no se frustren, porque incluso para los médicos que tienen acceso a este tipo de medicina sofisticada, el Doppler y la ecografía convencional siguen siendo de elección para ellos para hacer screening de pacientes que tienen hipertensión portal. Y ellos le dicen ultrasonido convencional, el famoso modo B. Y yo, si les muestro esta foto a todos los ecografistas, dicen, ¿qué cirrosis que tiene ese hígado? No lo puedo creer, claro, es pura vesícula, los lóbulos están totalmente chiquititos, llenos de fusión. Pero esto es un estadio terminal.
no podemos hacer un diagnóstico exclusivo de cirrosis porque vemos esta imagen. Vamos a tener que empezar a decir que el paciente tiene cirrosis o hepatopatía crónica con probabilidad de desarrollar hipertensión portal mucho antes que esto. Esto es un estadio terminal. Acá no hay que ser un genio para decir que este paciente, el hígado está destruido. Y entonces lo que yo les quería reforzar es que hay que hacer, seguir pasos. Y vamos a ver más adelante un concepto que los médicos usan de semiología ecográfica. Hay que empezar a ordenar los estudios en modo B de hígado. El hígado es un órgano gigante y como ya vimos en la arquitectura histológica además es muy, muy, muy complejo. Entonces, cuando veamos un hígado de hora en más, aunque no tengamos Doppler, vamos a ver cómo está la ecogenicidad y cómo está la textura de ese órgano. Creo que todos lo hacemos. Lo que muy pocos hacen, y sí hacemos mucho los que hacemos Doppler, es mirar las venas. Yo tengo un hígado y tengo que ver tanto las ramificaciones de las venas hepáticas como de la vena porta. Si yo veo un hígado ecogénico, de buen tamaño, ecogénico, pero no puedo ver las venas hepáticas izquierdas y no puedo seguir la rama izquierda de la vena porta, ahí hay un problema. En ese hígado hay un problema, y ese hígado es candidato a estudiarlo en profundidad. Uno va haciendo como un screening de qué paciente va a estudiar en profundidad. Yo veo un hígado que tiene buena ecogenicidad, buena textura, puedo ver perfectas las venas hepáticas, puedo ver perfectas las venas porta, es poco probable que la tenga, pero aún así no quiere decir que ese hígado que se ve divino en modo B no tenga cambios Doppler. Por eso no nos quedamos solamente con la ecografía convencional para descartar que el paciente tiene hipertensión portal. Los seguimos a esos pacientes, los evaluamos con Doppler. ¿Sí? Sobre todo, les repito, son pacientes que a veces vienen porque les hicieron un control y el hepatograma les dio alterado. Ese tipo de pacientes que tienen el hígado normal en modo B, pero ya te lo derivan con una sospecha de patología hepática, hay que estudiarlos, aunque estén bien en modo B, en Doppler color, ¿sí? Y una cosa que los médicos ven y que yo en mi práctica veo, es que muchas veces el hígado está asimétrico, porque se achican los lóbulos izquierdos y derechos y el lóbulo caudado se hipertrofia. Y una sugerencia que me gustaría que después, si quieren, me hagan una evolución, es que cuando vean hígados chiquititos, traten de hacer un abordaje intercostal derecho y van a ver que el lóbulo caudado está enorme, porque está compensando la hipoperfusión que se generó por la reducción del parénquima, ¿sí? Está compensando hipertrofiándose. Y acá les pongo H entre paréntesis porque esto está extrapolado de veterinaria. Yo intenté buscar artículos de veterinarios que hablen de esta asimetría, pero lo único que hablan es cuando hay trombosis de vena porta. Pero yo les aseguro que si ven ciertos pacientes que le hacen eco, van a ver que tengo un montón de hígado a la derecha del plano medio y de repente hacia la izquierda el hígado se afina, como si fuera lo que nosotros le decimos un tobogán. Este paciente tiene una eco hecha conmigo en el 2017 y el hígado estaba pequeño, y ahora el hígado está simétrico, tiene aumentado lo que es el lóbulo caudado y reducido o del mismo tamaño que tenía en el 2017, y además se suma que está lleno de focos de mineralización distrófica. Este paciente me tiene que llamar la atención, y estos pacientes a veces vienen así, con estos hígados asimétricos. Este es candidato a tener una hepatitis crónica y evolucionar hipertensión portal. Lo mismo que estos pacientes que están llenos de nódulos los hígados. Este paciente puede ser, de hecho este paciente tiene un Cushing y todos estos son nódulos de hiperplasia. Fíjense, este paciente puede tener una hipertensión portal. Ya no podemos decir que el único paciente que tiene hipertensión portal es este. ¿Se entiende? Y cuando yo les digo que hay que afilar el ojo y empezar a ver con detenimiento, es este tipo de cosas. Fíjense, normalmente la rama de las venas portas son de un trayecto longilíneo, y sin embargo acá yo miro, miren, este equipo es mi equipo, la verdad que a veces entre que son gordos, no sé, no tengo una buena imagen, pero fíjense, no necesito tener un equipo de alta gama para ver que la rama derecha de la vena porta está ondulada. Esta pared está pasando algo en el parénquima hepático. ¿Por qué voy a tener este tipo de pared? Este paciente le toca hacer Doppler, y si le da bien, lo cito en 6 meses.
De nuevo, si a estos pacientes le da bien Doppler, les sugerimos control en 6 meses. Lo mismo que con este paciente, que tiene la rama izquierda de la vena porta y tiene calcificaciones en la vía biliar. Y si se acuerdan de lo que vimos de la histoarquitectura en el espacio portal, que estaba la rama de la arteria, la rama de la vena y del conducto biliar, si esto es una patología inflamatoria crónica que va a generar fibrosis, este paciente va a desarrollar hipertensión portal. ¿Sí? Y cuando hagan ecografía en modo B, tienen que conocer bien, aunque no se vea, lo que está al lado de las ramas de la vena porta. Ya dijimos recién que si yo veo un conducto dilatado por debajo de la vena porta, en el lóbulo lateral izquierdo va a ser la vía biliar. Pero si yo veo que viene la rama izquierda de la vena porta y por encima un vaso que viene ondulando, esta es la arteria hepática. Y esto, sin Doppler, dice que la arteria hepática tiene aumento en el flujo, porque la arteria hepática no se ve en condiciones normales. Entonces, fíjense, viene un perro, alterado el hepatograma, empiezo a hacer la ecografía en modo B y ya encuentro hígado con nódulos. Y ese hígado con nódulos del paciente que les mostré antes tiene esta arteria hepática. Este paciente tiene un cambio en la irrigación del hígado. Algo está pasando. Este paciente yo lo tengo que citar para hacer un Doppler y diagnosticar si tiene hipertensión portal o no. ¿Se entiende cómo hacemos un screening incluso haciendo un buen estudio en modo B? Y hacer un buen estudio en modo B tiene que ser un estudio en detalle, en profundidad. Yo no puedo decir hígado, paso. No, ahora se tienen que sentar en el hígado, hacer los cortes que les enseñaron y ver qué son las ramificaciones derecha e izquierda de vena porta, empezar a reconocerlas, empezar a verlas, porque el día que la vena porta tenga este cambio, lo van a ver enseguida. Y ese paciente tiene cambios parenquimatosos. ¿Se entiende? Bien. Y hasta ahora estuvimos viendo causas hepáticas de la hipertensión portal, pero cuando vimos la clasificación de Vogt dijimos que había causas prehepáticas y poshepáticas. Y fíjense qué bien que se ve cuando la vena porta tiene un trombo y no necesito Doppler. Y yo ya sé que esta vena porta que tiene un trombo que hace que se dilata la luz, está generando hipertensión portal. Imagínense, la sangre portal llega acá, no va a ir al hígado. Causa extrahepática de hipertensión portal. ¿Se ve bien? Y este paciente es el típico, es un paciente que tiene dilatada la vena cava y dilatadas las venas hepáticas derechas. Yo no sé si ustedes sabían que las venas hepáticas derechas son venas hepáticas de pequeño diámetro que se abocan directamente a la vena cava caudal. Mientras que las que estamos acostumbrados a ver como venas hepáticas son las venas hepáticas izquierdas, que siempre las vemos. Ver la vena cava caudal dilatada y las venas hepáticas derechas dilatadas en un paciente que tiene efusión abdominal y efusión pleural, dice que este paciente va a tener hipertensión portal. De hecho, excede esta clase, pero les cuento que se hace Doppler de las venas hepáticas para confirmar si esta dilatación genera reflujo o no en el hígado. Entonces, ¿cuántos pacientes ven así ustedes por mes con congestión pasiva del hígado? Un montón. Esos pacientes el día de mañana que tengan Doppler tienen que, aunque no se los pidan ni para practicar, hacerle Doppler a la vena porta. Se van a asombrar, ¿sí? Porque tienen hipertensión. Bien. Y acá vamos a usar lo que a mí me encanta, que es como una alegoría, ¿sí? Vamos a usar la alegoría, en vez de la caverna de Platón, de la autopista. Imagínense que la autopista es la vena porta, y todos estos son los glóbulos rojos. Tenemos que ir del intestino al hígado, pero se paró el tránsito, piquete, ya sea por un trombo en la vena porta, porque hay cirrosis, porque hay una congestión cardíaca, los autos no pueden llegar. Entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos por la colateral, está aliviada, ¿no? Lo mismo hace el organismo.
el organismo intenta llegar al hígado, no puede, y se abren estos vasos, que son de Humana, están descritos con precisión, donde se pueden encontrar, que se llaman shunt portosistémicos extrahepáticos adquiridos. No son shunt extrahepáticos congénitos, son shunt extrahepáticos adquiridos, y lo que están haciendo es funcionar de colateral. Van a aliviar la presión de la vena porta desviando la sangre a través de vasos hacia la vena cava caudal, porque la sangre tiene que llegar al corazón. Y no son vasos necesariamente que se formen de cero, en realidad son reaperturas de conectores venosos embrionarios, perdonen. Y si ustedes agarran manuales de embriología y ven cómo se forman los sistemas cardinales de circulación, van a entender que esos sistemas, esas venas que tenemos en la vida fetal, no se obliteran, sino que no desaparecen, perdón, se obliteran, y si hay un aumento de presión en la vena porta, van a funcionar como esta colateral funciona a esta autopista. Y ahora cuando vean imágenes, van a ver que muchos de ustedes han visto un montón de veces shunt portosistémicos adquiridos y no sabían qué estaban viendo, ¿sí? Bueno, esa reapertura de conectores venosos hace que también se redireccione sangre hacia los órganos, ¿sí? Por ejemplo, en este tipo de patología, por ejemplo, en este tipo de shunt, disculpen, lo que hace es que haya congestión en la mucosa del estómago, y estos están en el mesocolon y va a haber congestión en la mucosa del colon. Entonces, una forma de aliviar la presión que tiene el organismo es abrir estos conectores venosos y en parte también redirigir el flujo hacia las venas existentes, por lo cual el edema gástrico, pancreático y de intestino existe en la hipertensión portal. Y yo les puse esta cabeza de medusa que para los que somos del 80 vimos la película de los titanes, la tenemos muy presente a la cabeza de medusa, que es la que te convertía en piedra, porque cuando uno ve este tipo de shunt, de estos vasos venosos que parecen como varices de las piernas de las mujeres o de los hombres, vamos a ver las que pueden ser como cabezas de medusa, entonces cierran los ojos y piensen en todas estas serpientes de la cabeza de medusa, o sea, todos vasos tortuosos de pequeño diámetro, pero hechos un ovillo, o a veces vamos a ver vasos anormales que tienen el mismo diámetro o muy similar al de la vena porta. Los dos son shunt portosistémicos adquiridos, ¿sí? Y es importante diferenciarlos de los congénitos, y esto es, conociendo bien los congénitos, vamos a entender cómo son los adquiridos, porque los adquiridos no se operan. Si yo cierro estos shunts, estoy aliviando, estoy cortando esta calle, no tiene sentido. Entonces, cuando se hace un tratamiento de la hipertensión portal, no se hace intervenciones quirúrgicas, digamos, obliterando estos shunts. ¿Sí? Estos shunts alivian, no se operan. Y yo no sé cuántos de ustedes no les ha pasado de hacer ecografías de pacientes que están súper ascíticos y atrás del riñón izquierdo se encuentran con este ovillo que decís, ¿qué es esto? Y a veces te animás a ponerle Doppler color y se te pintan de color y no sabes qué son. Son shunt extrahepáticos adquiridos porque este paciente tiene hipertensión portal. Y fíjense, si todos hacen la ecografía como yo de caudal craneal, viste vejiga, bueno, próstata si es un macho, útero, te fuiste a buscar la bifurcación ilíaca y cuando te vas al riñón izquierdo te encontrás con esto que no sabes qué es. Bueno, ya tenés 80% a 90% del diagnóstico de hipertensión portal. Fíjense lo importante de conocer la anatomía vascular normal y lo importante de conocer las enfermedades, ¿sí? Hay otra opción más que pueda generar vasos acá, que es que haya una trombosis profunda de la vena cava caudal, pero bueno, de nuevo, es una trombosis crónica profunda, o sea, que van a ver el trombo en la vena cava. En este caso van a estar la vena cava sin trombo y van a encontrar que es un paciente con falla hepática, difusión abdominal y este ovillo de vasos caudal del riñón izquierdo. Tenés medio partido ganado, el resto que te queda es ser metódico y seguir buscando.
Y este ovillo de vasos lo van a poder encontrar en todos lados, en el mesenterio, cerca del estómago, entre las asas intestinales, y siempre corresponden a dilatación de conectores venosos que están aliviando un aumento de presión en la vena porta. ¿Alguien tiene una duda hasta acá o quiere que vaya más despacio? Me dicen, por favor, porque es un tema complejo. Bien. Y estas son las cabezas de medusa que les contaba, que hacíamos la analogía con la película que veíamos todos en los 80. Pero a veces el vaso venoso conector es gigante. Miren lo que son estos vasos. Este es uno que tiene nombre propio y en los perros, y acá estamos hablando de perros. A no ser que yo les diga, le haga una referencia a medicina felina, siempre partimos de la base de los perros, ¿sí? Y en los perros lo que van a ver que atrás del vaso van a encontrar un vaso venoso que no lo van a haber visto nunca. Ese vaso venoso, cuando le ponemos Doppler, vemos que la sangre se acerca al transductor, o sea, si el hígado está acá y el vaso está acá, este flujo es hepatófago, se está alejando. Y es el famoso shunt o anastomosis espleno-renal. Lo que va a hacer este vaso, y es muy importante porque es el gran aliviador en este caso, es que va a llevar la sangre de la vena porta que no pudo entrar al hígado, se la lleva por la vena esplénica, da la vuelta al riñón, enhebra la vena gonadal izquierda, la vena renal, y así llega la sangre de la vena cava caudal. Y de nuevo, lo van a ver un montón de veces, y como norma les digo que si yo veo el vaso y veo semejante vaso sanguíneo desde el hilio del hígado hacia caudal, perdón, voy de nuevo, desde el hilio del vaso. Miren, esta es una vena, a ver si se las puedo mostrar. Esta es la vena esplénica. La vena esplénica se forma, interrumpe la cápsula del vaso y se va a buscar la vena porta. Por lo cual, si del hilio hepático, donde salen las ramas de la del vaso esplénica, ven que un vaso gigante se va a buscar al riñón izquierdo, eso es anormal, y es la anastomosis espleno-renal. Fíjense cómo sin Doppler encontraron un vaso venoso anormal propio de la hipertensión portal en los perros. ¿Se entiende? Vaso venoso, casi del mismo diámetro, en caudal del vaso, que se dirige hacia el riñón izquierdo, es el inicio de esta anastomosis. ¿Y cómo sigue? Bueno, ¿se acuerdan que dijimos que empezaba desde la cara iliar del vaso, se iba a buscar el riñón, y muchas veces van a ver que pasa entre la valva lateral del riñón y el subcutáneo, da la vuelta al riñón, puede hacer que haga ese ovillo de vasos como vimos en la diapo anterior, o que encontremos la vena gonadal izquierda, que no se ve en condiciones normales, dilatada, llegando a la vena renal izquierda dilatada. Y fíjense el detalle, porque en esta foto la vena renal izquierda está en corte transversal, y la vena gonadal izquierda está en corte longitudinal. Entonces, cuando ustedes hagan ecografía en modo convencional, una de las cosas que les sugiero es empezar a distinguir en el hilio renal izquierdo qué es arteria y qué es vena. Y que cuando hagan vena, vean la vena renal izquierda, traten de hacer cortes longitudinales y transversales, porque el día que esté la vena gonadal izquierda, lo que normalmente debería ser un vaso redondo sin ningún afluente, lo van a encontrar dilatada y llegándole un vaso venoso, y es la vena gonadal izquierda que está dilatada porque está recibiendo la sangre del shunt espleno-renal que se originó en el hilio del vaso. No sé si a alguno de ustedes les pasó de encontrar este tipo de vasos sanguíneos, pero ahora ya saben por qué es porque el paciente tiene una hipertensión portal, así que si ustedes no hacen Doppler, lo pueden derivar al dopplerista de la zona para que le haga el estudio y le termine de confirmar con Doppler que el paciente tiene hipertensión portal. Entonces, vamos a ver a Lila y vamos a tratar de sacar conclusiones con Lila, así vamos afianzando conceptos porque quizás los tengo mareados. Lila es una perrita de 2 años.
que tenía mucha efusión abdominal, y yo cuando quieren hacerle Doppler en un paciente que tiene efusión abdominal le pido que los drenen, porque si no es imposible para mí encontrar la vena porta, tomar los valores que se necesitan y demás. Entonces para la foto Lila estaba flaquita, pero en realidad había debutado con mucha ascitis, ¿sí? Cuando le hacemos la ecografía, le hago la ecografía, Lila tiene los típicos signos de cirrosis. Tiene un hígado pequeño, yo veo el lóbulo lateral izquierdo y veo como un fantasma de la rama izquierda de la vena porta, pero no se ve arquitectura venosa. Los contornos no están irregulares aún, pero no descarto que acá no haya nódulos adentro que yo no los puedo ver. Y cuando miro el mesenterio, en general me encuentro con todos vasos tortuosos, venosos, que cuando les pongo Doppler tienen signo, señal Doppler, y cuando les ponemos el espectro tienen espectro de vaso venoso. Entonces, si yo tuviera que hacer un raconto de lo que encontré en Lila, encontré un hígado pequeño, con pobre definición de vasos portales. No pude encontrar, y esto les va a pasar, no van a poder encontrar el tronco principal de la vena porta porque está en el centro del abdomen lleno de líquido y el hígado está chiquito, el hígado chiquito se mete adentro de la parrilla costal, así que les va a hacer un chino ver el tronco principal de la vena porta y van a decir, ¿y cómo hago para diagnosticar hipertensión portal en un perro que no puedo ver la vena porta? Ya estás diagnosticando hipertensión portal, porque además de tener efusión abdominal peritoneal abundante, vimos apertura de shunt adquirido. Entonces, no le pude hacer Doppler de la vena porta, y lo más probable es que nadie le pueda hacer por la anatomía, pero tenemos suficiente información como para decir que este paciente es candidato a tener una hipertensión portal. Y de nuevo, trayendo trabajos de médicos donde la cirrosis y la hipertensión portal es un tema muy importante y que se estudia mucho. El doctor Gil Grande propuso hacer un abordaje de semiología ecográfica que me pareció interesante. Hizo 2 tablas donde puso anomalías sugerentes de cirrosis y signos ecográficos de hipertensión portal. Y si los vemos, cuando vemos las anomalías hepáticas sugerentes de cirrosis, vamos a ver que tenemos superficie hepática irregular, por ahí no en Lila, pero en un montón de pacientes, tienen nódulos. Tenemos anomalías de la ecoestructura, anomalía de la morfología, y les repito, en esta clase excede, pero si hacemos Doppler de las venas suprahepáticas, también ven que las venas, en vez de repetir los momentos de sístole y diástole y la válvula tricúspide, están aplanados, porque el hígado está chiquito y haciendo que las venas hepáticas no pueden repetir la pulsatividad del corazón. Entonces Lila tiene, ¿cuántos de estos tiene el signo de cirrosis? Un montón. No tenemos un histopatológico, no, pero tenemos dentro de una posible semiología ecográfica varios signos sugerentes. Y cuando vemos la tablita de signos ecográficos de hipertensión portal, decimos que sí tiene circulación colateral, Lila, que tiene ascitis, y que lo más probable es que algunos pacientes tengan engrosamiento de la pared vesicular. Y yo les marqué acá con amarillo 2 cosas que tienen que tener mucho cuidado cuando lean papers de Humana, que es cuando hay dilatación del sistema portal y esplenomegalia. En los perros no hay esplenomegalia en hipertensión portal, mientras que en los humanos es importantísima la esplenomegalia a la hora de hacer un algoritmo diagnóstico. Así que cuando ustedes lean papers de medicina, cuando dice esplenomegalia, saltéenlo. Y cuando hablan de dilatación del sistema portal es porque los pacientes que tienen hipertensión les hacen hacer una maniobra de inspirar y expirar y les van midiendo los cambios de diámetro de la vena porta. No lo podemos hacer, no lo hacemos, omítanlo, ¿sí? Sobre todo cuando leo el paper de Humana. Y ya vamos terminando, espero no tenerlos muy enloquecidos, pero hasta ahora dijimos, bueno, ¿qué es la hipertensión portal? ¿Qué pacientes pueden tener hipertensión portal? Y en esos pacientes con posible hipertensión portal, ¿cómo puede ser un estudio en modo B? Y ahora vamos a ver, cuando estudiamos con Doppler, ¿qué nos encontramos en estos pacientes?
Mirla me pregunta si la esplenomegalia se omite porque nosotros no tenemos rangos de referencia de tamaño esférico. No, no hay esplenomegalia en los pacientes con hipertensión portal. El vaso está normal y si está aumentado es porque tiene que haber otra patología. Bien, nosotros una cosa que tenemos que hacer, si queremos hacer Doppler, aún sin haber hecho un curso de Doppler, es tener un conocimiento extenso de la anatomía venosa del abdomen. Y para los que hacemos Doppler, cuando trabajamos haciendo ecografía convencional, estamos trabajando como con dos discos rígidos. Por un lado estamos haciendo la ecografía convencional en modo B, estamos viendo los órganos, vaso, hígado, riñón y demás. Y por otro lado, el otro hemisferio está viendo todos los vasos. Para nosotros, hoy, los vasos sanguíneos para los que hacemos Doppler son órganos tan importantes como los órganos parenquimatosos. Entonces, uno tiene que entrenarse en entender que los vasos sanguíneos son órganos, porque lo son. Acuérdense que la definición de órgano es la sumatoria de tejidos, ¿sí? Y en un vaso sanguíneo hay un montón de tejido conectivo, tejido epitelial, así que son órganos que tienen, como todos los órganos del abdomen, una disposición espacial, tienen una disposición espacial específica, tienen un diámetro específico, y cuando los estudiamos con Doppler tienen valores específicos. Si quieren hacer Doppler, entrénense en ver las ramas de la arteria aorta, las que van al parénquima, las que van a los miembros, todo lo que es sistema venoso profundo del abdomen, que es vena porta, cuando se acuerdan esa imagen que veíamos, están todas las raíces, el tronco y la arborización, lo tienen que ver. Eso es haciendo curso de Doppler o ayudándose con alguien que esté entrenado en verlo, ¿sí? La vena porta es muy compleja de ver hasta que un día la empezás a ver y no puedes dejar de verla. Y se puede ver tanto haciendo un abordaje derecho del abdomen como un abordaje desde la línea media, incluso orientando el transductor hacia el hombro izquierdo. Y lo que vemos es que es un vaso venoso de gran diámetro. Sus afluentes se suelen ver muy bien, en este caso, como estamos viendo desde el espacio intercostal derecho, vemos el duodeno descendente pegado a la pared costal, perdón, a la pared abdominal, y vemos la vena gastrodenal, que la usamos como reparo anatómico para ver la rama derecha del páncreas, llegando a la vena porta, y así la vena porta se dirige al hígado. Y si no, lo que podemos hacer es, desde la línea media, fíjense, acá está el estómago con un poco de comida, ver cómo viene la vena porta que se acerca al hígado. Bien, hay preguntas que las respondemos al final como la de Ana, después la vamos a responder, ¿sí? Bien. Fíjense, cuando yo le hago Doppler color a mi vena porta, voy a ver que tiene un flujo laminar. ¿Qué quiere decir flujo laminar? Quiere decir que los glóbulos rojos tienen mayor velocidad en el centro y más lenta en la periferia. Es lo que veíamos en fisiológica del flujo laminar. La contraparte es el flujo turbulento, son los glóbulos rojos desordenados en la luz de los órganos. Y eso se ve en Doppler color. Si esta vena tuviera un flujo turbulento, vería un arcoíris de colores, toda la gama de colores que tengo acá a la derecha. Una vena porta normal es una vena porta que tiene un flujo que se acerca al hígado, se aleja del transductor, está azul, y tiene un color azul homogéneo. Si ven ahí distintos tonos de azules, porque el Doppler color puede ver intensidad de flujo, ¿sí? Pero lo más importante es que es un flujo laminar y que se llama hepatópeto, que va hacia el hígado. O sea que si yo hago un Doppler de la vena porta y veo que está roja, quiere decir que la sangre se está alejando del hígado. Y eso es una circunstancia que se da muy raras veces, que es el flujo hepatófugo de la sangre, desde la vena porta a la circulación sistémica. Y lo siguiente que hacemos los doppleristas, una vez que identificamos el vaso en modo B, ponemos Doppler color, es poner lo que se llama el cajón espectral, que son estas secuencias de líneas que tiene el ecógrafo, y no tiene que ser muy sofisticado. En esto les recalco que los ecógrafos, cuando nosotros hacemos Doppler, tenemos que usar la menor frecuencia posible en modo B, así que no se preocupen. Yo tengo, por ejemplo, para hacer Doppler, un equipo, un DP50, y la verdad que sí noto diferencia en el modo B, pero cuando hago Doppler, no tengo grandes problemas, así que anímense a hacer Doppler aún si no tienen un ecógrafo de alta gama, porque les va a salir. Bien, cuando uno ve
pone el cajón, ¿sí? Color, y después pone el volumen de muestra, que son estas dos líneas, y pone el ángulo Doppler, el ecógrafo les va a hacer una imagen de cómo es el flujo de la vena porta. Y es un flujo venoso, fíjense que no tiene sístole, diástole, sístole, diástole, y que tiene ondulaciones por los movimientos del diafragma, ¿sí? Y nosotros lo que tenemos en veterinaria es el valor de la velocidad media, que en caninos es de 10 a 25 centímetros y en felinos de 10 a 18 centímetros por segundo. Y una cosa que tiene de bueno los perros es que ponele que vos no puedas encontrar el tronco de la vena porta principal porque comió, porque por la disposición anatómica que tiene en tórax muy profundo, si vos pudieras ver la rama derecha de la vena porta y tomar la velocidad ahí, esa velocidad de la rama derecha de la vena porta es igual a la del tronco de la vena porta. Les digo porque a veces se complica mucho realmente ver el tronco principal de la vena porta. Bien. Y dijimos que cuando hacíamos Doppler color teníamos que ver que la sangre portal llegara al hígado. Fíjense, esta es la vena porta y tiene la rama izquierda de la vena porta que la sangre baja hasta el hígado y luego sube para distribuirse al lóbulo lateral izquierdo del hígado. Esto es un flujo venoso normal. Muchos pacientes que tienen hipertensión portal tienen este tipo de flujo, hepatópeto. Pero hay ciertas circunstancias donde la patología es muy severa, que el flujo ahora en la vena porta, como les decía hoy, se va a escapar del hígado. Entonces, fíjense, si uno sabe Doppler, sabe que los flujos que se alejan del hígado, se alejan del transductor, perdón, se tiñen de azul. Si yo tengo un paciente que veo signos de hipertensión portal y tiene un flujo hepatófago, tiene un pronóstico muy pobre, ¿sí? Esto es un estadio terminal y antes este paciente de tener un flujo hepatófago tuvo un flujo hepatópeto. Pero existen condiciones en el medio en el cual el flujo puede ir y venir según la respiración del paciente y según la cantidad de sangre que esté llegando de la circulación esplénica. Y se llama el flujo bidireccional. Fíjense que en esta vena porta acá abajo, esta es la arteria hepática, omítanla. En esta vena porta hay flujo hacia el hígado y alejándose del hígado. Este es un flujo normal en Doppler color, estos son dos flujos anormales en Doppler color. Estos dos pacientes tienen un pronóstico peor que este. Y este puede ser que en algún momento de su patología evolucione a un flujo hepatófago o puede ser que nunca lo haga. ¿Y por qué les pongo esto? Porque fíjense que sí, está buenísimo hacer un diagnóstico de hipertensión portal con ultrasonografía convencional modo B, pero ¿por qué es importante que intervengan los que hacen Doppler? Porque tenemos que ver dirección de flujo, lo vemos con el Doppler color, y después tenemos que ver velocidad de flujo, ¿sí? Porque si nosotros vemos que la velocidad está disminuida, y es cuando es disminuida es cuando está a menos de 10 centímetros por segundo, y eso se toma acá. Uno lo que hace es poner el espectro de la vena porta y poner el caliper en la velocidad más alta que uno encuentra. Esta es la velocidad máxima. Si yo la multiplico por 0,25 me da la velocidad media, que es de 10 a 25 centímetros. Entonces, si un paciente que tiene un hígado perfecto, divino, uno le hace un buen Doppler y la velocidad es menor a 10, a pesar de tener un modo B perfecto, ese paciente tiene hipertensión portal porque el valor de velocidad está por debajo de 10 centímetros por segundo. Y así es de específico los cambios en el Doppler cuando uno está buscando hipertensión portal. Puede ser que esté perfecto el modo B, pero si hay signos en el modo Doppler espectral de que el paciente tiene hipertensión portal, entonces ustedes tienen que asumir que ese paciente tiene hipertensión portal y quizás lo hayan encontrado en un estadio muy inicial donde todavía no hay apertura de los shunts extrahepáticos, ¿sí? Y que con el tiempo los va a ir desarrollando. Ese paciente lo tienen que informar como hipertenso portal y a control evolutivo porque seguramente le modifiquen cosas de la dieta y de la clínica, que yo no hago clínica, pero le modifican
lo medican y demás, y quizás nunca logre llegar a estadios más avanzados donde se abren las comunicaciones venosas y demás. ¿Se entiende? ¿O los varía un poco? Bien. Y para hacerles un resumen, Cibeles lo resume muy bien y dice que la velocidad media menor a 10 centímetros por segundo o mayor a 25 centímetros por segundo en Doppler son anormales. Entonces, no es que podamos hacer un diagnóstico de hipertensión portal sin Doppler. Podemos sospecharlo y podemos casi confirmarlo cuando el caso es como el de Lila, que teníamos todo de la semiología ecográfica, pero hay pacientes que son muy oscuros y pacientes que tenemos dudas. Incluso en Lila hay que hacer Doppler hepático, ¿sí? Nuestro punto de apoyo es la ecografía en modo B, pero no es suficiente cambios en el modo B como para descartar que ese paciente tenga o confirmar que ese paciente tenga hipertensión portal. Hay que hacer los dos estudios. Y una cosa que esta diapo va para los que hacen Doppler y siempre nos pasa a veces que decimos, bueno, la definición para el dopplerista de hipertensión portal es cuando la velocidad media en la vena porta es menor a 10 centímetros por segundo. Pero esta perrita que tiene flujo hepatófugo en la vena porta, que además la vena porta está reducida de tamaño, fíjense que toda esta sangre ya directamente se está yendo por los shunts a la circulación sistémica. Una de las cosas que puede pasar con larga data es que la vena porta disminuya de diámetro, pero sin embargo, cuando le hacemos la velocidad media nos da 29 centímetros por segundo, con lo cual técnicamente yo digo que este perro no tiene hipertensión portal. Y acá viene el problema. La hipertensión portal, además de tener grados leve, moderada y severa, tiene distintos estadios. Y en un estadio muy avanzado y próximamente terminal para el paciente, el estado de hipertensión se vuelve a generar. ¿Y esto por qué es? Perdonen. Es así, y esto es complejo de entender. Este paciente Lila, ¿qué le pasó? El organismo detecta que hay disminución del volumen circulatorio. Entonces genera una activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Se retiene sodio, se retiene líquido, y hay vasodilatación esplénica. Entonces tenemos todos los lechos viscerales congestivos tirando más sangre a la vena porta, y eso hace que la velocidad en la vena porta aumente, a pesar de que el paciente tiene abierto todo el sistema de shunts extrahepáticos. ¿Se entiende esto? Entonces, inicialmente, acá lo tienen, disminuye la presión, la apertura de shunt, pero con el paso del tiempo y se hace más crónica y más severa la hipertensión portal, existen pacientes donde la vasodilatación esplénica más este efecto colateral de como de más sangre circulando, hace que se congestionen las vísceras, aumente la velocidad y el flujo en la vena porta, y a pesar de tener shunts extrahepáticos y una hipertensión crónica y severa, encontramos velocidades por encima de 10 centímetros por segundo. Esta diapo no es para los que no hacen Doppler, o esta es para los que de la comunidad que hacemos Doppler hace mucho tiempo, y es una pregunta muy frecuente que a veces es muy difícil de contestar o encontrar en los libros. Así que bueno, es para ellos. Y ya terminamos casi. Espero que no me odien. Lo que vamos a ver ahora es la arteria hepática, rapidito. La arteria hepática es fundamental para dar un pronóstico sobre ese hígado. El hígado es extraño porque tiene un aporte sanguíneo que le da la arteria hepática y un aporte sanguíneo que le da la vena porta. Y el 75% de la sangre portal, el hígado, el 75% se nutre de la circulación portal. O sea que la vena porta te lleva factores tróficos como glucagón y un montón de sustancias que consume, que lleva desde el intestino,
y el hígado lo usa como si fuera una sangre arterial. Entonces solamente el 25% de la circulación de la nutrición del hígado está dada por la arteria hepática. Y la arteria hepática es rama del tronco celíaco. Es esta rama la más grande que se va a meter, ¿sí?, para ir a irrigar el hígado. Y con mucho entrenamiento uno puede verla en modo B en la ecografía. Fíjense, este es un corte transversal de la aorta, donde se ve el tronco celíaco, la arteria hepática y la segunda rama de gran calibre, que es la arteria gástrica izquierda. Cuando uno le hace Doppler, ve que la dirección del flujo es hacia el hígado, hepatópeta, y acá tenemos las gemelas, fíjense, la vena porta y la arteria hepática, en el hilo hepático, las dos, una haciendo sangre venosa y la otra haciendo sangre arterial, dirigiéndose hacia el hígado. Y cuando uno le hace Doppler, ve un patrón típico de una arteria, sístole, diástole, ¿sí? Bien, y el valor más importante que hacemos, si bien está descrito la velocidad, lo que más utilizamos en veterinaria es hacer el índice de resistencia, que es un índice que te lo calcula el ecógrafo solo. Uno le dice al ecógrafo, ¿dónde está la velocidad máxima en la sístole? ¿Y dónde está la velocidad de fin de diástole? Y el equipo calcula solo los índices de resistencia. Si consideramos que un índice de resistencia normal para perros es de 0,62 a 0,69, tanto este índice de resistencia como este son patológicos. En este índice de resistencia está aumentado porque tenemos cada vez menos diástole, y esto es porque el hígado está duro como una roca. Entonces, en el impulso de la sístole, la sangre llega al hígado, pero cuando tiene que llegar un momento donde la aorta, que es una arteria elástica, haga de segunda bomba, la sangre no puede entrar. Entonces, yo tengo un hígado que tengo dudas de cuán grave está su patología, puedo usar como bastón la arteria hepática, ¿sí? Y de nuevo, un paciente que tiene GPT alta o alguna alteración en las transaminasas y tiene aumento de la resistencia en la arteria hepática, es un paciente que tengo que seguir porque tiene altas chances de desarrollar una hipertensión portal. Y en los pacientes que tienen el flujo hepatófugo en la vena porta nos va a pasar esto. La vena porta toma la arteria hepática toma la batuta de irrigar el hígado y llevarle todos los factores nutricios. Entonces es pura diástole. Fíjense qué diferente es la diástole acá que acá. Estas son situaciones donde hay hipoperfusión de vena porta y se hace lo que se llama un efecto tampón. La arteria hepática toma el rol de nutricia sobre la vena porta. Entonces fíjense qué importante cuando uno evalúa hígado, de patología crónica de hígado, es no solamente es hacer Doppler en la vena porta, sino también hacerle Doppler a la arteria hepática. Y encontrar la arteria hepática es entrenamiento, porque solamente se ve en modo B, como les mostré en su emergencia en el tronco celíaco. Después, si uno la ve adentro del hígado, es patológica. Lo más probable es que esté sucediendo esto, esté dilatada y tortuosa. Bien, y para terminar, confirmar lo que siempre sabemos, que los gatos se enferman y mucho, y lo que tenemos es que, por ahí es una sensación mía, pero que hace poco que sabemos cada vez más de gatos los ecografistas, hace poco que vemos el ciego, hace poco que vemos la papila duodenal, digo poco en relativamente poco, y sepan que los gatos hacen hipertensión portal, pero es muy poco frecuente, pero la hacen. Y es poco frecuente porque si uno lee los libros que yo después les voy a recomendar, lo que le dicen es que los gatos no suelen generar cronicidad en sus problemas inflamatorios hepáticos, o se mueren o los superan, a gran diferencia de los perros, ¿sí? Y una cosa que tienen que saber de los gatos es que cuando hacen hipertensión portal casi no tienen ascitis, o tienen muy poquita. Y suelen ser vasos de gran diámetro, entonces una cosa que les dicen todos los libros es que no se los tienen que confundir con los Jung congénitos. Aunque les anticipo que los Jung congénitos en los gatos son bastante característicos y a mi criterio sería bastante como difícil confundirte un congénito con un adquirido, porque además los congénitos en los gatitos dan signos antes del año de edad, ¿sí? Pero bueno, nobleza obliga,
comentarles lo que dicen los libros que saben más que yo. Y cuando uno evalúa las causas de la hipertensión portal en felinos, que es poco frecuente, al tope de la cabeza está la enfermedad inflamatoria biliar crónica asociada con fibrosis periportal. Y la WhatsApp dice que casi exclusivamente la genera este tipo de colangiopatitis, la linfocítica. Yo no tengo mucha experiencia en medicina felina clínica, así que eso, si alguien lo objeta, le paso la bibliografía directamente para que la lea. Y también si tienen enfermedades poliquísticas y alteran el hígado, también eso, piensen en los quistes comprimiendo los sinusoides, genera hipertensión portal. Y las masas hepáticas, que son raras en los gatos, pero las hay. Y yo les voy a mostrar un caso ahora de un paciente que tenía metástasis de un adenocarcinoma de colon en hígado y ese gatito tenía hipertensión portal. Además de todo, pobre, la sintomatología que tenía. Y me parece que un problema que tenemos en esto de que la hipertensión portal en gatos no es frecuente, es que no tienen casi sintomatología los gatos. Entonces, cuando uno ve la apertura de yunta extrahepáticos en gatos, no sabe si son activos, si quedaron de un episodio agudo de hipertensión portal, y el paciente tuvo una hipertensión portal previo, o sea que a veces uno encuentra este tipo de shunt y no sabe qué valor darle. De nuevo, me parece que tenemos mucho camino para andar en lo que es hipertensión portal en felinos, y ese camino lo tenemos que hacer entre todos, planteándonos estas dudas, ¿sí? Y ahora les voy a mostrar un video de la doctora Rosina Meana que está, y vamos a ver cómo es el shunt espleno-renal o espleno-sistémico en los gatos. Un gran vaso que se origina generalmente cerca del tronco principal de la vena porta, ¿sí? Se relaciona con el vaso, como veíamos en el gato, pero la diferencia es que no llega a la vena gonadal izquierda, sino que simplemente llega a la vena renal izquierda o a la vena cava. Así se ve este shunt espleno-renal o espleno-sistémico, que es el más frecuente. Sin embargo, ese gatito que yo les mostré al principio, que tenía una trombosis de vena porta, yo no sé si lo ven, pero acá hay un vaso anormal. Yo lo vi y tuve dudas. Acto seguido, uno pone el cajón color y confirma que hay apertura de vasos venosos anormales, y esto confirma que el paciente tiene una hipertensión portal. En esto fue un hallazgo incidental de Rosina durante una ecografía, y de nuevo nos planteamos con ¿qué relevancia clínica tiene? La tenemos que construir entre nosotros. Y esto es para Jorge Waldhorn, que ya lo debe saber, que existe un signo radiológico que es el signo del espagueti, que es un signo predictor de que estos gatos tienen la apertura de este shunt que Rosina vio en su paciente, ¿sí? Es el shunt que se origina casi cercano al tronco de la vena porta, hace un recorrido por el vaso, ¿sí? ¿Lo ven? Y se inserta en la vena renal o en la vena cava. Y en radiología, con buenos equipos, se puede ver como este signo del espagueti. Así que a veces la radiología nos sirve de screening para este tipo de vasos anormales. Este es un paciente mío que le pasaba esto. Y vino ecografía porque no podía defecar. Y esta semana vino otro gato que de tanto hacer fuerza expulsó parte de su colon donde claramente se veía la infiltración oncológica. Este gatito que ven acá tenía el hígado lleno de nódulos metastásicos, y cuando yo le hago Doppler de la vena porta encuentro un flujo bidireccional. Miren, así se ve el flujo bidireccional en el espectro, sube, baja, sube, baja. Este paciente además tenía apertura de shunt y demás, hizo una hipertensión portal por metástasis de una neoplasia en el colon. Así que cuando tengan pacientes con metástasis, ya sean, bueno, estaba muy bien, ya sea con metástasis en el hígado, en pacientes caninos o felinos, buscan hipertensión portal. Infiltración macronodular del hígado puede generar hipertensión portal. Y con esto termino. Y mi objetivo de la charla era decirles que tenemos que hacer detección temprana de los enfermos crónicos, porque este perrito, luego de un tratamiento médico,
le cambiaron la vida. Pasamos de tener un paciente que no sabían que tenía, a decirle que este paciente tenía una encefalopatía hepática y con un tratamiento médico literalmente le cambiaron la vida a este perro. Y una cosa que quizás tendríamos que desarrollar entre todos es algún tipo de semiología ecográfica. A mí el término me gustó y me parece que somos un montón, estamos trabajando en hígado, y que bueno, quizás algo para proponerle a la comunidad de Adive. Así que bueno, con esto termino y quería recomendarles este libro que lo amo, este libro que ojalá lo puedan conseguir porque los capítulos que hablan de Yundi y de hipertensión portal son hermosos, y estos dos papers, que si los pueden leer les va a terminar de reforzar los conceptos que vimos hoy. Así que bueno, con esto termino y voy a responder unas preguntas. Guada, te voy a pedir un favor, excelente la charla. Sí, que termine. Que antes de las preguntas, no, si podemos, tendríamos que intentar pasar de nuevo el video de los sponsors, porque estamos con ese compromiso, a ver si lo podríamos pasar con audio. Así que mientras vemos ese, si podés dejar de compartir un ¿Ahí chiquitín. lo ven? ¿Querés que deje de compartir? Sí, lo así paso Lucía yo. puede subir, Lucía, porque la vez pasada no se pudo escuchar. Y mientras ustedes preparen las preguntas, así que, y gracias. Los debo haber aturdido. No, para nada, excelente. ¿Podés, Lucía? Ahí vamos. Denme 2 segunditos y la pasamos. ¿Ahí están viendo? Sí, Lucía, vemos. ¿Se está viendo el video? Sí, Lucía se ve. Perfecto.
calidad de imagen que Tecnoimagen suma a su línea de los tradicionales ecógrafos Esaote y Sonosite. En este caso se trata de un ecógrafo Wisonic del modelo Piloter basado en una tablet. Algunos de los aspectos relevantes de este ecógrafo basado en una tablet es que posee una pantalla de 13.3 pulgadas, pesa solamente 2 kilos, es un equipo ultra compacto con formato totalmente digital. Dispone de salidas HDMI, USB y conexión a red. Piloter es un equipo apto tanto para el trabajo con pequeños como con grandes animales, ya que dispone de traductores microconvexos, convexos y lineales de reproducción. Este equipo suma a su excelente calidad de imagen bidimensional y alta sensibilidad de Doppler color, un excelente registro de Doppler espectral, tanto pulsado como continuo. Y entre sus herramientas destaca la generación de un código QR si el operador desea compartir con algún colega a distancia vía Wi-Fi los estudios o las imágenes almacenadas. Otra de las características relevantes de esta plataforma es que permite la realización de mediciones y postprocesamiento de imágenes almacenadas, tanto en lo que es formato bidimensional como en formato duplex o triplex, sin degradar la calidad de la imagen obtenida. El equipo también incluye mediciones en forma automática sobre la imagen espectral, como se ve en pantalla, y la posibilidad de realizar corrección de línea base de una imagen almacenada o el cálculo de nuevas mediciones. Bueno, esperamos le haya gustado este nuevo equipo Piloter, un Doppler color con modo triplex y una amplia gama de traductores. Bueno, ahí estamos. Guada. Bueno, Bien. muchas gracias. Gracias por esperarnos. Sí. Gracias, Guada, también por esperarnos. Y gracias a los sponsors, tanto a IMED como a Tecnoimagen, por la confianza que nos tienen. Y ustedes bueno, tenemos algún problema técnico con el audio, pero creo que se pudo apreciar bien. Así que bueno, los dejo con las preguntas hacia Guada. Sí. Hay dos preguntas. Una me pregunta una colega, más adelante, esperen, tiene un cachorro que tiene signos neurológicos y tiene bien la sangre una eco normal. Acá, me dice, Analia me pregunta, un paciente, ahí las que hacemos Doppler, Estela, Elena, todas podemos opinar, a ver qué opinan. Un paciente con signos neurológicos, cachorro, con hemograma bioquímica perfectos, y con eco sin particularidades, tiene sentido mandarlo a hacer un ecodoppler para descartar hipertensión portal. En mi opinión, las patologías congénitas que generan hipertensión portal suelen tener todos los signos de hipertensión portal. Efusión, hígados pequeños o no tan pequeños, pero tenés ascitis, cambios en el modo, o sea, yo creo que los ves en el modo B. No sé, Estela, vos que tuviste también pacientes pediátricos. Sí, igual los pacientes pediátricos, sí, es verdad, muchas veces te generan dudas, ¿no? Todos los que hacemos Doppler acá pueden opinar que muchas veces, como el gatito que te comenté ayer, ¿viste? A veces uno ve una puerta más grande, no te cierra todo en un cuadro, ¿no? Típico. Claro. Pero sí es verdad que la mirada del dopplerista, que suele tener más conocimiento de los vasos sanguíneos, te suele servir. O sea que si tenés dudas y si pensás que quizás tengo una hipertensión portal por alguna displasia, alguna fibrosis congénita, lo podés mandar. Siempre creo que el neurólogo tiene que descartar otras causas, ¿no?
pero es interesante. También la verdad que cuanto más deriven, más experiencia tenemos todos para hablar con más certezas, ¿o no? Bueno, y otra pregunta que me hizo una colega, y que por eso agregué esta diapo, que es, ¿cómo hacemos los ecografistas? O sea, ¿cuál es la diferencia entre velocidad máxima y mínima? Y la verdad que depende de estas dos líneas, si están abarcando la totalidad del vaso o solamente están en el centro. ¿Ven? Este es el mismo paciente que tiene dos liñitas, que es el volumen de muestra muy pequeña, y como tiene flujo laminar estamos tomando la velocidad del centro del vaso, que es de mayor velocidad, o si agrandamos el cajón color y abarcamos la totalidad de la luz del vaso, vamos a tener las velocidades de los glóbulos rojos que van en el centro como de la periferia. Entonces, en este método que se llama insonación uniforme, el ecógrafo me va a calcular la velocidad media. Pero si uno trabaja con velocidad máxima, como me pasa a mí, que yo tiendo a hacer como en vascular periférico, poner el volumen de muestra pequeño en el centro del vaso, por la característica esta, ¿sí?, parabólica que tiene el flujo en la vena porta, puedo tomar el valor de velocidad máxima, multiplicarlo por 0,57 y obtener de forma matemática la velocidad media. No sé si eso responde la pregunta de... que lo perdí, de la colega. Acá, de Denise. Y no sé si alguien quiere hacer otra pregunta, y si no, terminamos. Y perdonen por los perros que fueron y vinieron. Ah, ahí. Guada, ¿puedes comentar sobre la arterialización del flujo cuando la arteria hepática se pone tortuosa o espiralada? Bien. Una cosa que pasa cuando, en este efecto tampón, es que cuando hay hipoperfusión de vena porta, ya sea porque hay una trombosis o porque hay una patología que genera que la vena porta no pueda hacer esta función de suplir al hígado, el parénquima hepático nutricio, con su función nutricia, lo que hace es haber un aumento del flujo en la arteria hepática, y además lo que se hace a nivel microscopio, aumentan los lechos vasculares arteriales. Se hacen todas dilataciones arteriolares y hay neovascularización. Entonces lo que pasa es que la arteria hepática termina aumentando su diámetro y generando un recorrido irregular. Siempre que los vasos se alargan, se agrandan en espacios reducidos, van haciendo este recorrido. Entonces cuando uno les pone Doppler color, a veces ve como en espiral rojo, azul. No sé si eso, Juli, te responde la pregunta. Arterialización del flujo, en realidad es un concepto que se usa en la vena porta cuando tenés conexión, cuando tenés una fístula arteriovenosa. Vos tenés un flujo venoso, que debería ser, que cuando está conectado a una arteria empieza a ser pulsátil, pero eso es cuando tenés conexión, gran conexión, como es una fístula arteriovenosa congénita. Son dos conceptos distintos, Juli. Uno es que la arteria hepática y los lechos arteriolares se multipliquen en el parénquima hepático porque tenés una hipoperfusión portal. Eso sería un efecto de tampón, de compliance. Y otra cosa es la arterialización del flujo en la vena porta, que pasa de ser un flujo venoso a estar influenciado, como veíamos más adelante, está influenciado, acá tenemos que ir. Piensen, esta vena porta va a tener los picos sistólicos que le va a transmitir la arteria. Entonces, en vez de tener un flujo parabólico, ¿sí?, con oscilaciones respiratorias, va a ser sístoles, pero porque está conectado a la arteria. A ver, en un momento me equivoqué yo, acá me corrige bien Mechi. Bien, en un momento hablaste de calcular la velocidad máxima calculando por 0,25, me equivoqué, y gracias Mechi, lo corrijo acá con que la velocidad media se calcula multiplicando la máxima por 0,57 solo en la vena porta por su flujo parabólico.
Elena, ¿tenés experiencia en cuánto tiempo se forman los yunta adquiridos después de detectar la hipertensión portal? No tengo experiencia formal. Yo lo que hago es, por ejemplo, tuve un caso, ahora que se los muestro, que lo consulté con Norberto, que es el médico con el que yo trabajo. Miren, esta es una perrita que me encontré con este flujo portal. Sin apertura de shunt, nada. Pero esta puerta tiene varias anormalidades. Primero perdió sus fases respiratorias. Y después empezó a estar espiculada, ¿ven? Y después, miren, esta es casi la velocidad media, 59. Yo la verdad cuando hice este Doppler, que es hace poco, el julio, dije, hay una anormalidad, pero yo no la puedo detectar. Así que agarré, hice la batiseñal, que es llamar a Norberto, el médico con el que yo trabajo, y Estela trabajamos, que él hace Doppler hepático y además es cirujano de trasplante, así que la verdad que es el libro gordo de Petete. Y lo que me explico, y lo que estoy viendo acá, es una hipertensión portal hipercinética. Este paciente tiene tal patología hepática que no se ve en modo B, que lo que está haciendo es que haya anastomosis arteriovenosas a nivel microscópicas en el parénquima, y están haciendo el flujo, y esto también es un poco para contestarle a... Ay, esperen, no se ve. Esperen que la incorporo a la diapo. Puede ser, yo soy una señora ya de 40 años, así que la tecnología me puede superar. Ahí está. ¿Ahí se ve? ¿Ahí se ve? Bien, ay, perdonen, qué vergüenza. Bueno, miren, suele pasar que cuando uno hace Doppler, queda horrible la imagen en modo B, realmente no, tenés que confiar mucho en el que hizo en el estudio. Pero esta es la vena porta en su porción extrahepática, un flujo hepatópeto. Yo le pongo el volumen de muestra, corrijo el ángulo, y lo que hago es mirar el espectro. En este caso, cuando el flujo es hepatópeto, se inscribe por debajo de la línea de base. Lo que pasa es que existe una función que es invertir, porque yo les mostré el flujo por encima de la línea, que es para que quede más prolijo. A mí así me parece medio desprolijo. Pero bueno, pasamos de tener un flujo en la vena porta que hacía ondulaciones respiratorias, a tener un flujo que tiene picos, 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 ¿lo ven? Esto es para Juli. Y cuando le medíamos la velocidad, y siempre la velocidad, aunque ondule, se mide en el piquito más alto que puedas encontrar, vemos que está en 59 centímetros por segundo, y esto es casi la velocidad media, está altísimo. Este paciente tiene hipertensión portal hipercinética, y de nuevo, nadie es Messi en Doppler, y yo pregunto mucho, patrón que no sé, patrón que le pregunto a la persona que es mi referente y que es mi tutor, que es un médico. Y bueno, nosotros tenemos con Norberto, Estela y yo un grupo interdisciplinario que, que hacemos docencia, investigación y demás, y entonces este tipo de pacientes que uno no tiene tanta experiencia, siempre tiene que tener un mayor para preguntarle, porque nadie la tiene re claro. Así que lo que me explicó Norberto, que lo que estoy viendo acá, y yo no lo supe ver, es que tengo un patrón de vena porta arterializado, ¿ven? Se ven las sístoles, ya no hay ondulación respiratoria, y tengo aumento de velocidad, tengo una causa hipercinética de hipertensión portal, porque tengo flujo de las microanastomosis, allá arriba o allá abajo, digamos, chiquitito, en esa imagen, en esta arquitectura del hígado. Esas anastomosis están generando hipertensión portal. Este perro no tiene apertura de shunt, pero yo estimo que las va a tener, así que a veces lo cito en 6 meses, pero yo lo hago a criterio propio, no es que hay algo escrito en cuánto tiempo. Pero bueno, es una buena pregunta para investigar y responder. Pero fíjense cómo este paciente tiene una hipertensión portal hipercinética y no tenía apertura de shunt, es una cuestión de tiempo, porque además la hipertensión portal, como les decía, además de ser grave, moderada, leve, moderada y severa, tiene cronicidad, y a veces las enganchamos en este periodo. Y esta es una buena respuesta para decirles hoy que un hígado que ni ecogénico, ni una vena porta que en el modo B, no sé, no tiene ningún cambio. Le pongo el Doppler y miren lo que es.
es una bomba de tiempo esta vena porta, y va a desarrollar hipertensión portal, porque si esto es anastomosis arteriovenosas, son irreparables, ¿sí? Sí, Juli, esta sería la arterialización de la vena porta. Cuando la fístula es congénita, la escuchás, se escucha perfecto. No sé si alguien tiene alguna duda. ¿Quiere que mostremos algo más? ¿Que alguna duda? Con gusto. Bueno, Guada, excelente. Y muchas gracias. Gracias. Estamos todos muy contentos con tu aporte, siempre aprendiendo de lo que vos nos enseñás. Así que nada más que agradecerte y gracias a todos por acompañarnos también, por estar siempre presente en nuestros Ateneos. De paso les comento que el próximo Ateneo en septiembre va a ser de neurosonografía a cargo de Ana Arias. Qué Así bien. que, bueno, los esperamos de paso también para la próxima. Gracias, en nombre de ADIVE. Adiós. Gracias.